el nombre militar, Belgrano sería planteado como el héroe. Se ha ido rápido, demasiado rápido por el gobierno. Y en general, como se lo presenta a Belgrano, es con bastantes errores y con un estereotipo bastante grande. Entonces dijimos, bueno, charlemos un rato con Valenzuela y con Sanguinetti, que están acá, sobre Belgrano. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Mercedes, un placer estar en tu programa con todos ustedes. Bueno, contame, Primero, gracias por la faja, porque viste que el libro salió con una faja Uh-huh. que tiene una frase que, Eso bueno, te lo tira abajo. Jorge gentilmente nos cedió, que es una linda reflexión breve pero contundente sobre Belgrano. Uh-huh. Si querés la leo. Dale. Este es un libro necesario para entender la historia de un héroe civil que dio su vida por un sueño. Uh-huh. Así que gracias, Jorge, públicamente. Yo le contaba recién que la semana pasada tuve que entrevistar, y fue un gran placer entrevistar a Florencia Canales sobre el libro que sacó sobre los amores prohibidos de Belgrano. Y justo me había llegado a la radio el libro de los chicos Belgrano y la revolución de las ideas. Y fue el libro que yo leí para tener más en mi cabeza a Belgrano para hacerle la entrevista a Florencia. Y la verdad que fue un placer leerlo, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, contanos, ¿quién fue Belgrano? Bueno, Belgrano fue muchas cosas, fue un personaje multifacético en un tiempo de lo que hoy es la Argentina de quiebre, de gran convulsión. Pensá que Belgrano, Jorge, vivió 50 años, su vida, 40 en tiempos de colonia, fue un fiel y leal vasallo de un rey. Cuando él hablaba de la nación, era la nación española. Claro. Y solo 10 años en la vida independiente, pero no de la Argentina, sino de esa primera década hiperconvulsionada donde estaba todo por verse y era todo plena incertidumbre. Entonces, él de algún modo es como una bisagra, él y su generación, digo, Castelli, Vieites, Moreno y otros que transcurrieron el mismo camino que él, que fueron carlotistas, que estuvieron en la Revolución, que fueron los primeros periodistas, porque vos bien sabés que el periodismo irrumpe en 1800, no en 1810 con la Gaceta, sí, claro, con el telégrafo y el semanario, y todo este grupete, este grupito, que venían de ser funcionarios, gente de la colonia, vasallos de Fernando VII, empieza a pensar en un mundo nuevo. Traen las ideas de Europa, él tiene la posibilidad como un joven privilegiado de viajar y estudiar afuera, cosa que no hacía nadie. 16 hijos tuvo el padre de Belgrano, 12 sobrevivieron, todos iban o a la iglesia, a las armas o a la administración. A él lo mandaron con un hermano a estudiar a Europa. Tuvo la fortuna de estudiar cuando ocurrió la Revolución Francesa. Uh-huh. Conoció los grandes pensadores de la economía de la época que hicieron un giro fenomenal en el mundo de la filosofía y de las ideas de aquel tiempo. Entonces vino con Adam Smith, con los fisiócratas, cuando acá todo era muy mediocre. O sea, la verdad que el mundo de las ideas era limitado, no había circulación de ideas, no había pensadores, y él viene con esto, le dicen doctor Buñuelos, lo cargan como apodo, pues se tenía la cabeza llena de nuevas ideas, le decían acá en Buenos Aires. Así que bueno, ese joven de una familia de un comerciante monopolista muy rico, Jorge, era la segunda fortuna, está contado en el libro, por suerte hay economistas que esto lo estudian con certeza. Primero Telechea y segundo el padre de Belgrano, los más ricos de Buenos Aires en la época. Uh-huh. O sea, vean la dimensión. Y esto a él le da posibilidades que no tenían otros. Él es uno de los pocos que es autorizado por el Papa para leer libros prohibidos. Solo 600 personas en toda España en su tiempo. Esos libros prohibidos eran los libros de los nuevos pensadores, los que estaban cambiando la historia. Y en realidad se los autorizaban leer para que los refutaran. Y estos muchachos, en lugar de refutarlos, lo que hacían era, claro, se impregnaban de eso y terminaban siendo militantes, aunque él no abandonaba la fidelidad al rey ni a la religión. Entonces, estas son las lindas ambigüedades que tiene Belgrano y lo que él representa en ese cambio de época, porque lo plasma en la Revolución, pero también en sus escritos, porque él fue un escritor notable, no por la prosa, sino por la intención de la palabra escrita. Él escribe 15 memorias como funcionario del consulado, se conocen solo 5, pero ahí está lo que él dice, eché la semilla. Yo sé que no me van a dar bola ahora, porque la metrópolis, o sea, España no quería que se desarrollara el Río de la Plata, pero escribiendo, echo las semillas para el futuro. Y lo mismo lo que él hace con la prensa, funda diarios, redacta, es cronista, hace entrevistas el tipo, hace entrevistas a un cacique que cuenta cómo era el mundo en un lugar lejano de este desierto que era nuestro país en aquel tiempo, ¿no? Uh-huh. Así que es un pionero en varias de estas cosas, en el periodismo, en el mundo de las letras, en el mundo de la economía, en el mundo de la educación. Fue un tipo que claramente hizo un diagnóstico muy duro sobre el estado de la educación en aquel tiempo y propuso escuelas de primeras letras, primarias, y una muy fuerte educación técnica e incluir a las mujeres y a las niñas. O sea, hoy diríamos, fue también un pionero en lo que es la igualdad de género.
Por eso el libro se llama La Revolución de las Ideas, porque no es tanto el de la bandera o el militar o el que está en la Junta de Mayo, sino más bien el que transforma mentalidades con todo esto. Sí, igual en el rol de Belgrano como militar, yo siempre me interesó una cosa, que es que Belgrano es un tipo que podría haber vivido cómodo Sí. y eligió la incomodidad en un momento. Es como que dijo, no, este país a mí me necesita como militar, bueno, ¿sabes qué? Me voy a hacer militar. Lo cagaron a tiro fuera de 2 batallas, Belgrano no fue un gran militar. Sí, tuvo mucha suerte, pero no, realmente no fue un gran militar. Pero Mercedes, te pregunto a vos en este caso, ¿por qué Belgrano hizo eso desde el punto de vista personal? O sea, ¿qué es lo que Belgrano lo llevó a decir, bueno, mira, en cambio de vivir con la guita de mi viejo o siendo abogado del consulado como era, Claro. ¿sabes qué? Voy a ir a cagarme a tiro contra 4.000 realistas con 200 soldados. Y a él le pasa primero en la reconquista de Buenos Aires, que tiene que salir ahí, y se da cuenta que no tenía ninguna experiencia, desde ahí empieza también a educarse como militar, pero se ve también que lo que él aporta más que nada a las milicias es el orden y la educación mismo en el frente de batalla, ¿no? Cada vez que había como un ejército desbandado, lo llamaban para poner orden en las milicias, y bueno, él creo que se pone al servicio de lo que quería la Junta de Buenos Aires, el gobierno de Buenos Aires, y sí, primero en la reconquista, después en la defensa, y después... En la época de las invasiones inglesas, ¿no? Claro. Que se impone una solución militar cuando los tipos no estaban preparados. Entonces él tiene que salir a improvisar y a formarse en las milicias, como dice, cosa que él desconocía, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que él se le impone el deber patriótico. Él dice, es muy altruista Belgrano. Él pospone lo personal y va solucionando de manera improvisada como puede las situaciones que se van dando, ¿no? Y esto lo relata muy bien el libro de Florencia. Cuando hablábamos de Belgrano el otro día decíamos 2 cosas con respecto a lo que venían recién diciendo los chicos. Primero, esta forma de tratar a las mujeres que hacía que se le enamoraran básicamente y mal las mujeres. Y las dejó a todas, o sea, nunca tuvo una familia, nunca tuvo una estabilidad amorosa, porque siempre ponía primero los viajes, las batallas, ¿no? La ida a España para negociar. Bueno, hay una cosa interesante que es, a él después de las derrotas siempre lo llaman a Buenos Aires para hacerle una especie de juicio por su mal desempeño en el frente de batalla. Una vez estaba el juicio abierto y nadie se presentó a decir nada en contra suyo, y después, en otro juicio que estaba más o menos abierto el proceso, la Junta lo vuelve a mandar al frente de batalla sin haberlo como perdonado, y él pide que antes de salir de vuelta lo eximan de lo que le estaban acusando. Y con respecto a las mujeres, bueno, hay 2 descendientes de Belgrano, 2 hijos de él. Uno es Pedro Rosas y Belgrano, que fue criado por Rosas y Escarnacero Claro. Escurra. Y después la otra hija que tuvo en Tucumán, La de ya Tucumán. sobre el final claro, con Dolores, es Manuela Mónica del Corazón. ¿Sabés, Jorge, lo que me pasó el otro día? Fui a Es dar muy una- linda la historia de Belgrano con la chica de Tucumán, porque se conocen en un baile de independencia, Sí, ¿no? y ella tenía 15 años. Claro, claro. No, te iba a contar que me pasó algo muy fuerte el otro día. Estaba dando una charla en una escuela que se llama Pío XII, de Villa Bosch, 3 de febrero, de donde yo soy, sobre Belgrano, y aparece un pibe y dice, yo soy pariente. Y digo, ¿cómo? Me encontré, Jorge, con un descendiente entre el Mirá. público, 17 años, tercer chosno de Belgrano, de la rama de Rosas y Belgrano, y el chico se llama Lucho Méndez Rosas y Belgrano, Ah, mirá vos. 17 años, y es el abanderado de la escuela. Casi me muero. Y mantuvo el apellido directo. Se Rosas llama y Belgrano. Rosas y Belgrano porque es de del Belgrano que fue criado por Rosa, Sí, sí, porque, sí. bueno, fue tenido con una hermana La de hermana Encarnación de Escurra, ¿no? Encarnación. Claro. Así O que sea, una sorpresa, aparte el chico con una sabiduría diciendo, mis apellidos me dicen de dónde vengo, pero no a dónde voy. Esa es una historia que estoy escribiendo yo. Un Qué pendejo de divino el 17 pibe, años, ¿eh? un fenómeno, un fenómeno. Decime, Mirá, bueno. si tuvieras que describir cómo evolucionó la ideología de Belgrano desde las invasiones inglesas hasta su muerte. ¿Cómo se podría describir Evolucionó. esa evolución de dónde hacia dónde? Sí, en varios sentidos él fue cambiando. Yo me encuentro con algunos liberales de este tiempo enojados con Belgrano porque no fue siempre liberal, por ejemplo, que cambió sus percepciones. Empezó defendiendo muy fuerte a Adam Smith, por ejemplo, ¿no? Hablando del mundo de las ideas económicas, que es lo que a él le interesó. Porque él fue abogado porque se lo pidió la madre. Él quería estudiar idiomas vivos y economía política. Esa era su vocación, pero en la época no había facultades de economía, por eso tuvo que estudiar abogacía. Cuando la madre le dice que quiere que sea doctor, él le dice, no, hasta acá llegué, no quiero saber nada con el doctorado, quiero estudiar cosas útiles. Y eso es la economía, ¿no? Entonces él viene diciendo que el interés es el móvil del corazón de los hombres, Jorge, por ejemplo. Claro.
él viene hablando del interés individual, en la línea de Adam Smith. O sea, entonces el liberalismo abreva en ese primer Belgrano, que es un Belgrano muy librecambista, muy cercano a Adam Smith. Después, con el tiempo, él va viendo que esas fórmulas no se adaptan literalmente a la realidad local, y aparece un Belgrano más proteccionista. Un Belgrano que claramente te dice, bueno, en situaciones extraordinarias el Estado tiene que bancar a los pobres, tiene que dar trabajo y alimentar a los pobres, ¿no? Un Belgrano que defiende la educación, escuelas en cantidad y en gratuidad, ¿no? Que empieza a aparecer un Belgrano también que dice que las manufacturas no deben salir de aquí a manufacturarse. O sea, que los productos tiene que haber valor agregado aquí. Y en realidad esto también desautoriza un poco a aquellos que dicen, bueno, dejemos todo liberado a las fuerzas del mercado. Yo creo que esto es resultado del proceso que él vive previo y durante la Revolución de Mayo. Bueno, claro, su pensamiento se modifica. Hay que recordar que una cosa es la visión eurocéntrica de la economía, de las ideologías, y otra cosa es llegar al Río de la Plata, donde no existían países, no existía nada, absolutamente nada, y había que construir un país fuerte, una patria, que todavía no se sabía bien cómo iba a estar compuesta, y construirla contra los grandes imperios que querían que seguían queriendo colonizarla, digamos, ¿no? Así que parece razonable que él haya dejado los libros que estudió en Europa y haya tenido que recurrir a nuevas herramientas económico-políticas, ¿no? Claro, y él tenía, por ejemplo, una pasión muy grande por el tema del trabajo. Fue un pionero en esto, porque en aquel entonces, piensen ustedes que era una sociedad estamental, el trabajo era indigno. Hoy nos puede parecer de sentido común, una locura esto, cómo indigno el trabajo, pero en ese entonces trabajaba el esclavo y la servidumbre. Entonces, lo que él plantea es una revolución de las ideas en este sentido. Acá no laburaba nadie. Nadie. Tenían terreno, sí, claro, es así. Y era una economía mercantil, donde, como dice Belgrano, los comerciantes están empapados de codicia, solo saben vender por 8 lo que compraron por 4. Y él dice, la centralidad del trabajo es la clave. Y la educación y el trabajo son la emancipación de los pobres. Por eso es tan actual, Jorge, y por eso, en plural, y por eso lo vemos en la encuesta esta que sacó Jacobe, desde el punto de vista de los valores, segundo en honestidad, porque algo le llega a la sociedad argentina de todo esto. El tipo que dona sus sueldos, que dona los premios, cuando le dan los premios, ya lo hablamos. Lo de las escuelas, sí. Lo de las escuelas, pero también yo tengo acá 3-4 casos puntuales. Cuando era vocal de la Junta, donó su sueldo para la expedición de Córdoba. Cuando era coronel de Patricios, donaba la mitad del sueldo porque decía, con la otra mitad yo me arreglo, para los fines patrióticos. El premio de las escuelas por Salta y Tucumán. Y después, cuando va a Potosí... Pero lo que pasa es que uno no dimensiona, era mucha guita, creo que eran 40.000 pesos. Una cosa así. 40.000 pesos. ¿Cuánto era el oro, Mechi, eso? 80 kilos, ¿no? Sí, era un montón de guita. 4 escuelas se podían fundar con eso. Claro, era mucha plata. Deja los programas también sentados y deja todas las instrucciones para que se creen las escuelas. Un reglamento para las escuelas. Sí. Cuando va a Potosí le dan una tarja de oro y plata que era muy valiosa. Y él va y la dona al Cabildo. Dona su biblioteca, que eran como 100 y algo de volúmenes, a la biblioteca que estaba fundando Mariano Moreno, que es el germen de la actual Biblioteca Nacional. O sea, es como que... Muy desprendido. Desprendimiento. No, pero aparte eso cobra más valor cuando uno se da cuenta cómo se muere, o cuando se muere no tenían plata para la lápida. Así es. Cuando viene del norte, viene con préstamos de amigos, porque no tenía ni no, para el podía traslado. Volver, claro. Es famoso el tema del reloj que él le regala al médico Redhead, pero además el hermano dice literalmente, y esto está escrito, Domingo, que muere en la extrema pobreza y casi en el olvido. Entonces esto, pensando desde los valores de hoy, este chico rebelde que se revela al padre, se revela a la madre, se revela a las ideas de su época, y bueno, muestra una gran metáfora de vocación de servicio en toda su vida. Por eso me parece que le llega a los argentinos de todos los tiempos, Belgrano, ¿no? ¿Belgrano fue monárquico? Y sí, pero en esa época la monarquía era lo que funcionaba. Digo, en Europa se había vuelto a la monarquía después de los intentos, y bueno, él en un momento propone buscar a un rey inca, porque es la desesperación ante la incertidumbre de tener que organizar un país que no sabían cómo, y la experiencia hasta entonces, lo único que era diferente era lo que se daba en Estados Unidos, pero el resto, las ideas que primaban eran las monárquicas. Entonces él va y propone un rey inca, ¿no? Claro, lo único, digamos, articulador de poder en ese momento eran las monarquías. Es decir, justamente la anarquía que vivía, el peligro de anarquía total que vivía América era muy grande. Por eso es que en un acto de desesperación
buscan un rey latinoamericano, digamos, ¿no? Sí, era también una estrategia para contener a los pueblos del Alto Perú y que apoyaran la revolución y la independencia. Él fue inteligente en este sentido, pero lo burlaron bastante, porque algunos lo tomaron en joda esto, del rey Inca en su momento, ¿no? Esto fue en la sesión del 6 de julio del 16 en Tucumán. Él va y da su opinión en sesión secreta en el Congreso de Tucumán, que 3 días después declara la independencia. Y ahí él cuenta lo que vio en Europa, que se monarquiza todo, él dice que es el régimen más estable que hay por ahora, plantea lo del rey Inca y llora, y reclama a los congresales que se declare la independencia del país. O sea, este es el Belgrano que tenemos en Tucumán 3 días antes de la declaración de la independencia, porque él venía de una misión diplomática, vos decís si era monárquico. Lo mandan a Londres a buscar consenso en Europa, especialmente en Inglaterra, donde él tenía muy buenas relaciones, porque él era monárquico y era pro-británico. ¿Y lo mandan con quién? Con Rivadavia. Esa misión diplomática donde además a él lo retratan, que es el famoso retrato de Carbonnier, el único fidedigno, porque él posó, fue hecho en Londres en 1815, durante esa misión diplomática, que a él lo nutre para después ir y dar un informe en el Congreso de Tucumán. Y en las internas que había con Saavedra, con Moreno, ¿cómo estaban colocados Belgrano en esas internas? Nosotros lo encontramos siendo como un moderado y un mediador entre esas dos facciones. De hecho, él sale rápido y se va a la expedición esta media fallida al Paraguay. Pero no es ni el radical como ni morenista Moreno. Ni saavedrista. Moreno de alguna manera trae a la Revolución Francesa al Río de la Plata, claro, y enfrenta a la iglesia, todo, ¿no? Y Saavedra era el conservador, vayamos despacio, y él me parece que no toma partido o busca un equilibrio entre estas dos facciones. Igualmente se va demasiado pronto como para poder tomar partido por una de las dos, ¿no? ¿A qué edad muere Belgrano? A los 50, en 1820, nació en 1770, así que vivió escasos 50 años, pero dejó un legado fuerte, ¿no?, en todos estos campos. Bancame un segundo, vamos con el informativo y seguimos. Estamos charlando con Diego Valenzuela y Mercedes Sanguinetti. Acaban de sacar Belgrano, la revolución de las ideas. Bien, estamos con Diego Valenzuela y Mercedes Sanguinetti, que acaban de publicar Belgrano, la revolución de las ideas, con Editorial Sudamericana, hablando de Belgrano, que es bastante inagotable el tema en realidad, ¿no? Estábamos recién hablando del tema de las chicas, porque bueno, salió la anécdota por el otro libro, por el de Florencia Canales. Florencia, Los amores prohibidos de Belgrano. Y bueno, parece que era un desastre con las chicas, Belgrano. Tuvo 3 grandes amores. O sea, tampoco es que estuvo... pero enamoraba mucho. O sea, él enamoraba a las mujeres mucho más de lo que él se enamoraba de ellas. Con un viejísimo truco, pero que no terminan de aprender los hombres, que hay que escucharlas nomás. Claro. Exacto. Igual él tenía mucha pinta, era así, gustaba vestir bien, buenos modales, lo dice Mitre muy claramente, y era un apasionado de los idiomas, así que hablaba hasta alemán bastante bien. Entonces se ve que en la sociedad donde él se movía, más cuando él va a España, él está desde los 16 a los 23 años dando vuelta por tertulias, frecuentando las cortes. Como un mundano, digamos. Exactamente. Y bueno, ahí es que contrae una enfermedad con la que convive casi toda su vida. La sífilis. Ahora, siempre se lo coloca como en junto y anti San Martín, digamos, ¿no? ¿Cómo fue la relación y qué te parece que tienen uno y otro, que representan uno y otro? Es interesante la pregunta. ¿San Martín era peronista y Belgrano era radical? No, una tercera posición. No, en realidad primero diferencias. San Martín fue solamente militar y de hecho cuando le reclamaron inmiscuirse en lo local, no lo hizo. No lo hizo. Belgrano fue militar a la fuerza, a diferencia de San Martín, que fue un profesional, pero hizo todo lo demás. Belgrano gobernó, Belgrano escribió, Belgrano habló de políticas públicas y se involucró, inclusive, yo no lo sabía, la verdad me sorprendí haciendo la investigación, él apoya la Constitución Unitaria de 1819, la apoya, dice, no me gusta, pero la acepto porque hay que generar una obediencia con las instituciones, es la Constitución que se ha sancionado. Por obediencia la apoya, no porque le gusta, al contrario, él quizá tenía una mirada un poco más federal. Entonces, él se expide, él opina, él se la juega. No digo que San Martín no, el volumen o por lo menos la impronta que le puso San Martín a las cuestiones locales es otra, ¿no? Y después en lo militar hay testimonios de San Martín casi con cierta indulgencia elogiándolo a Belgrano como que fue de lo mejor que teníamos dado el contexto de la época.
O sea, no lo critica como un militar poco formado, sino que lo resalta aún contemplando sus debilidades o sus falencias de formación, digamos, ¿no? Sí, y después pasa que cuando después las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, San Martín va a hacerse cargo del ejército del norte y Belgrano pide por favor que lo manden y le escribe. Ellos empiezan su relación a través de cartas después de la batalla de Salta, ¿no? San Martín le escribe para felicitarlo a Belgrano y Belgrano le va pidiendo por favor que se apure, que necesita que él se haga cargo. Cuando San Martín se hace cargo del ejército, Belgrano se pone a sus órdenes, o sea, se subordina a San Martín reconociéndole su prestigio militar, ¿no? Así Claro, es interesante pensar en San Martín, que ha sido espectacular en lo militar, ha sido espectacular en los logros, y luego no ha podido ser un gran estadista cuando le tocó. Fue espectacular para los logros, pero fue un poco mediocre para la gris gestión del día a día. Decidió no serlo, y político. de hecho, ¿no? Sí, empezó a hacerlo, no le iba bien y tuvo que entregarse. Hasta digamos, volvió ¿no? en algún momento y se quedó en el puerto de Montevideo y no llegó a desembarcar. En cambio, Belgrano tenía todas esas facultades. Quizás si hubiera gobernado Belgrano en lugar de San Martín, llegado el caso, quizás lo hubiera sido otra historia, ¿no? No hubiera tenido que entregarse en Guayaquil, como se entregó San Martín, de alguna manera. Pero te quería preguntar por una frase que dice: jamás han podido existir los estados luego de que la corrupción ha llegado. Manuel Belgrano. Jamás han podido existir los estados luego de que la corrupción ha llegado. Esta es una frase que ustedes destacan por alguna razón. Sí, bueno, suena muy especial para el contexto que nos toca vivir hoy. En realidad está dicha en el contexto de su batalla contra el contrabando, que acá también está el Belgrano rebelde, ¿no? El padre era un comerciante acaudalado y contrabandista, como casi la mayoría en la época. Y él sale a combatir al monopolio y al comercio de contrabando, olvidándose de su padre, y lanza esa frase. Y está hablando de cómo mina al Estado ese contrabando tan difundido. Y detrás de eso la economía monopólica y mercantil, que solamente sabía vender por 8 lo que compraba por 4, ¿no? Claro, esa frase me parece una frase válida para todos los contextos de los estados. O sea, de hecho, parece desautorizada por la cotidianidad porque tenemos Estado a pesar de la corrupción. Pero es una frase potente que a mí me ocurre, Jorge, que a veces cuando reparto ese señalador donde está la frase, la gente piensa que es una frase referida al presente, y a los gobiernos actuales. Bueno, tiene resonancia. Resuena en el presente muy fuerte, pero habla en realidad del contrabando a principios del siglo XIX. Esto ya lo hablamos al aire, pero estaría bueno recordarlo hoy. ¿Belgrano fue kirchnerista? Ay. Y alguien podría decir que fue un poco peronista, ¿no? Por esta cosa de el Estado activo, el desarrollo, la industria. Pero también, por otro lado, alguien podría decir que es militante de la causa del campo, porque su gran batalla de ideas en el terreno de las políticas públicas es la del agro. Él decía que la agricultura es el manantial del resto de los bienes. Entonces, bueno, obviamente que las comparaciones así saltando épocas, vos, Jorge, que hiciste historia muy bien, lo sabés, no siempre son válidas. Entonces te podés agarrar del Belgrano que dice intervención del Estado, subsidiar a los pobres si no pueden, que dice, bueno, que las manufacturas se hagan acá, pero también del Belgrano liberal que dice el interés individual es el móvil del corazón del hombre, o el que defiende al agro como en realidad la madre del desarrollo económico y de la generación de riqueza. ¿No? Y con respecto a libertad de prensa, bueno, es interesante porque dado que él tuvo un perfil de periodista activo y él lo buscó, no es que fue de casualidad. Y siempre se habla del Correo de Comercio, pero en realidad él estuvo activo en los dos periódicos anteriores, el Semanario de Vieites y el Telégrafo Mercantil, que lo fundó un español, Cabello y Mesa, ¿no? Cabello y Mesa. Sí. Y en los dos él participó, o sea, fue redactor, fue financiador porque compraba suscripciones, y el punto es que él ya fue madurando una mirada de la libertad de prensa, y dijo muy claramente en un artículo que nosotros lo ponemos en un anexo documental del libro, y yo lo recomiendo, leerlo entero, es del 11 de agosto de 1810. Se titula La libertad de prensa es la base de la ilustración pública, y es casi una declaración de principios. Ahí él dice que la libertad de prensa es necesaria para garantizar la libertad civil y las instituciones públicas, para mejorar el gobierno de la nación, para evitar la tiranía, para moderar las arbitrariedades y los abusos, y dice que la prensa es la garantía contra los gobiernos despóticos.
O sea, frases muy contundentes que sientan las bases de lo que después sería un debate sobre las libertades de prensa en lo que hoy es la Argentina, ¿no? Y eso que él dice eso en una época en la cual la prensa no era pensada como hoy. Digamos, en ese momento claro. la prensa estaba íntimamente vinculada a la política partidaria. Sí. Y los tipos que participaban de la prensa lo hacían con intereses políticos partidarios muy perfilados, Concretos, digamos, ¿no? O sea, tomaban a la prensa como una carrera más dentro de la política, digamos. Pero es interesante que lo diga en ese contexto, que es todo lo contrario lo que le está diciendo. La prensa era parte de la política, esto lo hemos hablado en alguna oportunidad, y el mejor ejemplo es la Gaceta de Moreno, que bueno, era el claro, que periódico Moreno oficial de una recomendaba la revolución. censura, claro. Exactamente. En este caso lo de Belgrano es interesante porque él plantea el mecanismo de control que ejerce la prensa respecto de los gobiernos. Es una reflexión como más moderna, ¿no? Más del presente. Sí. Y él, habiendo fundado ese periódico por indicación del virrey, porque él tampoco estaba no es que dijo, hoy voy a hacer un diario, junto a la guita busco 2 capitalistas, no. El diario Correo de Comercio lo quiere fundar el virrey Cisneros y lo eligen a Belgrano para que sea el editor. O sea, es un diario, un periódico que surge por indicación, sugerencia y movilización de lo que era el virrey, o sea, el representante. Es como del tiempo rey. argentino, digamos. Era un diario estatal, pero ahí él se Estatal. permite lanzar estas ideas audaces. Ahora, ¿qué hizo el gobierno, o el gobierno kirchnerista en la última década? Se ha metido bastante con la historia. Muchísimo. De hecho, alguna vez hablamos aquí mismo que el tema de revisionistas y liberales que atravesó toda la historia se había terminado porque había llegado una especie de historia científica en donde habían confluido las versiones, las distintas versiones ideológicas de la historia argentina. Sin embargo, el gobierno de Cristina, sobre todo el de Cristina más que el de Néstor, reactivó el tema del revisionismo y quiso apropiarse de los héroes. ¿Qué hizo con Belgrano? Sí, yo creo que toma ella primero, tiene una réplica del cuadro de Carbonier en su despacho, eso nos consta porque hemos buscado fotos, así que y sabemos que es su prócer más adorado. ¿El cuadro original dónde está? Está en Olavarría, ¿no, Mechi? El Contá cuadro la historia. original que es está divertida. es de un museo de Olavarría, lo recuperó la familia de Belgrano para el museo de Olavarría, se llama el Museo Arce. Y viaja cada tanto por el país, últimamente estuvo en Jujuy este año, nosotros lo que hicimos ir a retratar, pero bueno, estaba de viaje de vuelta de Jujuy hacia Buenos Aires. Pero hay muchas réplicas de ese cuadro. Ese cuadro lo que tiene es que esconde un secreto que es la prueba más fiel que tenemos de lo que fue la primera bandera que hizo Belgrano en Rosario, porque ese es el único cuadro que se sabe que Belgrano estaba enfrente del artista que lo pintó y hay una escena de fondo que es una batalla y que se supone que Belgrano le indicó al artista Carbonier cómo pintar esa batalla. En esa batalla aparecen, el otro día nos enteramos, 4 banderas. Claro, con una cámara de fotos ultra moderna y potente le han sacado una toma muy cercana y en esa batalla que vos a lo lejos no la percibís hay 4 banderas y son ¿distintas? las banderas No, son iguales, pero no son las que tenemos hoy izadas de en 2 nuestros franjas, mástiles. blanca arriba, celeste abajo. Esa es la bandera original de Rosario, la primera Blanca bandera. arriba, celeste abajo. Exactamente, Sí. de 2 franjas y sin sol. Está en el libro, pues le hicimos también un detalle de la foto que pudimos conseguir del cuadro original. Y la verdad que sí, es un testimonio de la bandera, ¿no? Y eso, la bandera también fue una rebeldía, Belgrano, en realidad, izar la bandera. Él había pedido la escarapela, Sí. se la dan y no la alcanzaba él para distinguir a sus tropas, entonces manda a hacer la bandera, la iza y después le notifica al gobierno de Buenos Aires que había izado la bandera. El gobierno de Buenos Aires, temeroso, dice, no, escondela, no la muestres todavía, y recién se animan a izarla en el fuerte de Buenos Aires después de la batalla de Salta, o sea... Él tuvo la bandera guardada también mucho tiempo. La volvió Otra a usar en rebeldía Jujuy, de pero Belgrano. bueno. Claro. Pero retomando lo que preguntaba o lo que comentaba Jorge, yo creo que en lugar de fomentar el pensamiento crítico, este gobierno trata de reescribir la historia tomando pedazos, retazos. Yo siempre digo, y esto es bastante obvio, que todo historiador es revisionista en el sentido de que revisa, aporta nuevas interpretaciones a la sociedad. Lo que me parece que ellos intentan es una reescritura que favorezca a sus motivos políticos del presente. No, pero claro, cuando decimos revisionismo para todos los oyentes es la visión nacionalista. Exacto. Frente a la visión Con la que ellos parecen adherir, liberal. digamos, Ellos ¿no? quieren inscribirse, el kirchnerismo quiere inscribirse en una línea histórica dominada por los nacionalistas, básicamente, ¿no? Sobre todo la línea Rosas, San Martín,
Perón, dice, eso se decía históricamente, pero ahora también hay cosas antes de Rosas, ¿no? Se inscriben también en otros héroes a quienes ellos ven nacionalistas. De hecho, me imagino que deben tener esa visión sobre Belgrano, ¿no? Sí. Total, y yo creo que lo que hacen en estos casos es separar las cosas que les gustan o les convienen de los personajes y de los procesos. De Belgrano van a agarrar al que defiende el desarrollo local, al que defiende al del el rey Inca, y todo lo que tenga que ver, aparte haciendo un salto de época como si todo diera lo mismo, ¿no? Como si no hubiera contextos históricos. Pero no van a iluminar al Belgrano más liberal, al que dice esto del interés individual, o al Belgrano monárquico. Entonces creo que esta es la operación permanente, ¿no? Que es reescribir la historia para una conveniencia del presente y para que sea funcional a las batallas de hoy, como ocurrió con nuestro humilde libro de Sarmiento, que fue leído en cadena nacional, eso para bien, amedrentar no creo en definitiva a la prensa hoy. Claro, que nadie lo recuerde bien. Fue un episodio muy, muy curioso. Fue curioso, que el 12 de septiembre se va a cumplir ahora un año. Nos sorprendimos con la presidenta en cadena nacional hablando 5 minutos de nuestro libro, elogiosamente, de varios capítulos, diciendo no de este, sino de Sarmiento, periodista, el caudillo de la pluma, sí. Diciendo que bueno, que había cosas a mí que no me habían contado de Sarmiento, pegándole un poquito a los revisionistas, pero también utilizando fuertemente el libro para una batalla del presente con los medios. Básicamente le dijo a la periodista de La Nación, Sarmiento te hubiera cerrado, y le hizo así un gestito con la mano, ¿no? Con lo cual hizo una interpretación muy teñida de la batalla de hoy, utilizando nuestro libro, que a nosotros nos vino bien porque permitió que se difundiera más y se debatiera sobre Sarmiento, pero sí, siempre decimos hay que tener recaudo sobre traer linealmente hechos de hace 200 años e interpretarlos con los valores de hoy, ¿no? Bueno, en el caso de Sarmiento eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, si hay un estereotipo en la historia argentina es la gente que cree que Sarmiento era reaccionario. Y si hubo un tipo progresista en la historia argentina fue Sarmiento. Bueno, o sea, ahora te citan las cosas Sarmiento con el indio o Sarmiento con el gaucho. Con los gauchos. Sarmiento no pensaba como un antropólogo alemán del 2002, digamos, pensaba como Sarmiento. Es así, porque si no, con los mismos criterios dirías que Aristóteles era esclavista, digamos, es completamente idiota. Bueno, en el Tal Museo cual. del Bicentenario, por ejemplo, la única referencia que hay de Sarmiento es un mueble No, que pero bueno, trajo pero- de Estados Unidos que pero- dice una clara demostración de sus intenciones extranjerizantes. Bueno, eso vale la pena. Claro. Yo Es lo también único que percibí hay, lo es mismo lo único en que hay ese sobre Sarmiento. cartel que tiene el mueble de Sarmiento. O sea, Es lo único. Lo único que irrumpe Igual lo es más un importante del mueble. museo ese son los mocasines de Néstor. Y Lo la más virome, importante- la virome también. Lo más importante es que está el mural, ¿no? Sí, el mural es maravilloso, la verdad es maravilloso. Cada vez que pienso en Natalia Botana, pienso en vos. Por la audacia de generar un cambio en el periodismo. Ojalá hubiera sido Botana. Ahora, la idea para niños grandes, digo, ¿no? De hablar de extranjerización de algunos hombres de otros tiempos, de tratar de crear una historia de buenos, malos, de patriotas, antipatriotas. Claro, la verdad que es increíble que se haya naturalizado esa, voy a decirlo concretamente, esa pelotudez. Bueno, ¿Qué, ¿cómo se perdón, te ocurrió ¿qué quieres este decir término? con Claro, pelotudez? bastante Digo, difícil. a ver, Expandite. Digo, no, realmente a veces parece que nos toman por imbéciles y realmente creo que Se a enoja, veces tienen María. razón. Empieza a Yo te brotarse. explico. No, para. María se va dando manijas solo. No, se va dando manijas. digo, ¿cómo puede ser que estemos discutiendo en estos años, con todo lo que ha ocurrido en la historia, con todo lo que hemos aprendido de la política, que estemos discutiendo estas cosas elementales? Ponerle a Sarmiento un cartel en el Museo del Bicentenario. La única referencia, no se dice Claro, nada más de Sarmiento. digo, es muy preocupante la regresión gigantesca que hubo en estos años con respecto a la historia, a la cultura y a la memoria. Sí. Aunque este es el gobierno que supuestamente rescató la memoria, eso no es cierto. Belgrano tampoco No es tiene cierto. mucho espacio en el museo. Sí, yo para creo que nada. lo que a mí me preocupa es que esto empobrece el debate público. No, perdón, hay una cosa que le comento a Diego porque no lo vemos todo el tiempo. Y te digo, si le decís un nombre, brota mucho más. Fíjate la Fíjate lo que primera pasa, mira. Florencia Santuto. Me voy. Total, ya estamos terminando. Sí, ya sé quién es y me imagino lo que debe pensar de la historia, ¿no? Claro. No, Si yo fuera dec- tan sencilla la vida, la ideología. Ahí arrancó, ¿no? La sociedad, ¿no? Es que me No parece... aprendimos nada, nosotros no aprendimos nunca. Y además lo interesante, Jorge, es ver a los personajes de la historia y a los procesos con sus contradicciones.
O sea, decir de Sarmiento su visión sobre el gaucho, sobre el indio, que además tiene un contexto de época, pero también decir que es el primer tipo que puso el voto femenino en una provincia, en San Juan. O que es el padre de la educación pública que hoy tenemos, laica, además que dio la batalla contra la educación monopolizada por una religión. Cosa que lo hace, como dice Jorge, progresista para los cánones de la época. Progresista sin ninguna Lo duda. que enriquece no hay es la discusión. contradicción, es mostrarlos tal cual fueron, digamos, ¿no? Y no modelarlos. Es lo mismo de plantear a Alberdi solo como un liberal. Alberdi también era progresista, no era un liberal, era mucho más que eso. Flaco favor le hacemos a las nuevas generaciones y lo que hacemos es Polarizar, ¿no? etiquetar a los próceres y mostrarlo como buenos o malos, o ensombrecer, oscurecer o iluminar lo que nos gusta más o lo que nos gusta menos. Ahora, ¿cómo pensás cuál pensás que es la herencia social, o cuál piensan ustedes que es la herencia social de Belgrano? Es decir, lo que ha calado de alguna manera en el genoma argentino, ¿no? Yo, creo que lo tenemos siempre como un militar, como un prócer de bronce. La verdad que nos gustaría que con el libro se empiecen a conocer estas otras facetas de Belgrano. Creo que todo el mundo sabe que murió pobre, y la verdad, y de su austeridad y su generosidad hacia la causa mayor que era la formación de la nación. Pero bueno, ojalá que estas ideas de... Él, por ejemplo, se entristece ver la pobreza y reacciona a eso proponiendo todas estas ideas, ¿no? Como esa cosa, como cuando lo lees a él en la autobiografía y en sus memorias, lo ves como algo que le corría por las venas, esas ganas de que el país salga adelante y de formar una nación y estar ahí al frente de batalla donde sea necesario, esa entrega por un sueño, ¿no? Por ese sueño. Marguerite Yourcenar tiene en Las Memorias de Adriano, que es un libro que recomendamos muchísimo, una frase, una discusión que mantiene Adriano con él mismo, que dice que es un acto heroico y que es ser un héroe, ¿no? Y llega a la conclusión de que ser héroe es elegir un camino y mantenerse ahí toda la vida. Y estos tipos en ese sentido son héroes por eso, porque nada los mueve de la idea, ¿no? De lo que le corre en las venas, lo que le corre en la el sangre. fracaso tanto de San Martín como de Belgrano, el fracaso en sus relaciones personales y en algunos casos familiares, es consecuencia de que no podían enamorarse de nadie, pues estaban enamorados de la revolución. Y murieron Los atraviesa. aún en el exilio, Los atraviesa. enamorados de la revolución, ¿no? Sí, yo creo que su vida es una metáfora del servicio público, además. Este sacrificio, abnegación, perseverancia, toda su vida, incluyendo de rico a pobre, incluyendo la donación de los sueldos, incluyendo no poder armar familia, es una metáfora del servicio público, de que él se impuso el deber de organizar un país y de poder resolver los problemas que se presentaban en una época de gran incertidumbre. Y les quiero contar, se nos ocurrió con Mercedes, dijimos, lo hacemos hablar con el libro, pero lo queremos hacer también hablar a Belgrano con las nuevas tecnologías. Entonces le armamos un Twitter. O sea, mirá qué Belgrano bueno. está tuiteando y va a tuitear, es Belgrano el que tuitea. En ¿Cómo realidad es la somos cuenta? nosotros dos, M pero lo que se Belgrano tuitea 2013. son frases originales de Belgrano. M Es Belgrano arroba 2013. mbelgrano 2013. O sea, tenemos a Belgrano Buenísimo. tuiteando hoy, posta, porque son frases de Belgrano, pero lo trajimos a la nueva tecnología del Twitter. Arroba mbelgrano Ay, 2013. no me sigue Exactamente. Belgrano, che. Está buenísimo. cada Mi ego cuánto ha tira? caído. Y tiramos, Belgrano tira Cada 2-3 cuánto tira. tweets por día. Nada sabía Te digo, más la que de su presidenta le comercio. gana. No, claro. Ahora vamos a hacer Belgrano verborragia. no tiene Vamos. fiebre de tweet, de golpe 54 con una hora, no. Lo que Eso estaría no lo bueno hace. es que la presidenta lo siguiera, Belgrano. No, vamos contando también su vida, ¿no? Estas cosas poco conocidas a través del Twitter, que es una forma rápida y concisa de ir enterándose del Belgrano más desconocido, ¿no? El de la Pero ahí, por Revolución ejemplo, le va a contestar a Cristina Belgrano. No queremos generar polémicas Claro. 31 entre dirigentes de 200 años de diferencia. 31 seguidores tiene Belgrano. Está empezando, Está está empezando. Claro. Arroba Belgrano. M Belgrano Belgrano 2013. Lo Arroba, acabamos de decir y está subiendo a 50 por minuto. arroba Qué M maravilla. Belgrano 2013. 2013. Mirá. Metete ahí, así escuchás un poco a Belgrano, dentro de todas las pelotudeces que escuchás, así escuchás algo sensato. Hace porque un digo, minuto tenía 30, ya tiene 128. Y bueno, Sí, no. es mierda. Gracias, Jorge. No, por favor. Para terminar, porque son casi las 2, ¿qué te enseñó Belgrano en este libro? Me reafirmó algunas convicciones, tanto como una persona de comunicación como alguien interesado en lo público. Estos son los personajes que estimulan. A veces estamos uno dice, no se puede creer cómo sube para de la subir, cantidad de no sabe. seguidores de Belgrano. No, a veces estamos como en una desazón o una decepción de lo que vemos en la dirigencia de nuestro tiempo. Y ver estos valores que él transmite a mí me estimulan fuertemente para hacer mi vida cotidiana. O sea, esta vida que me toca, que es la de
divulgador de la historia y ahora que estoy metido en la vida pública y política, para mí es una fuente de inspiración fenomenal. Y es como un alimento en mi vida hacer este libro, además de la felicidad de poder compartirlo con gente que quizás no sabía todo esto de Belgrano. ¿Y a vos, Mercedes? A mí la verdad que me sorprendió, me emocionó, sobre todo el Belgrano educador, ¿no? Que se desesperan de la situación y quiere buscar herramientas para el progreso, pero pensando en esto, en los pobres, la educación de calidad en cada pueblo. Eso la verdad que me emocionó y me dan ganas de compartirlo, ¿no? Que la gente se entere de este lado y que sigamos como trabajando por eso, ¿no? Porque hay muchas cosas que él escribe, que él deja semillas, pero están pendientes todavía para sembrar, cosechar y todo lo que sigue. Así que bueno, eso. Tampoco venimos a idealizarlo, Jorge, porque alguna agachadita tuvo. Sí, también. Pero porque es humano y eso es lo lindo. Y te la cuento muy breve. Cuando él va a estudiar a España, está ansioso porque no le reconocen los estudios que tenía acá en el Real Colegio de San Carlos, que hoy es el Nacional Buenos Aires, que era el heredero del colegio de los jesuitas. Y se pone ansioso y como no se lo reconoce en el papel, el certificado que había llevado, pide un certificado falso de la Universidad de Oviedo y lo presenta y con eso logra destrabar el trámite. Bueno, pero uno puede decir que el prócer, que en ese momento tenía 16 años y no se pensaba como prócer, también hace cosas que uno puede hacer para tratar de cumplir sus objetivos, ¿no? Gracias por haber estado acá, Diego Valenzuela, Ha sido un Mercedes placer Sanguinetti, enorme, escribieron, Jorge. acaban de Muchísimas publicar gracias. con Sudamericana Belgrano, la revolución de las ideas. Si querés seguirlo a Belgrano es @mbelgrano2013 en Twitter. ¿Qué una? 650 personas y sigue subiendo. Teníamos 31, Jorge. Gracias. Chau, gracias. Gracias. Just a small town.